Le doy la bienvenida a este espacio a Valentina Centeno, asambleísta de ADN. Qué gusto tenerla acá. Buenos días. Buenos días, Liz. Un gusto estar aquí con ustedes y poder informar a la ciudadanía de esta gran oportunidad que tenemos el próximo 16 de noviembre. ¿Reintegrándose ya como legisladora nuevamente o solo ha venido por la campaña? Reintegrándome como legisladora, voy a estar recorriendo el día de hoy la ciudad de Guayaquil junto con Andrés Gushmer y otros asambleístas. Muy contenta de estar nuevamente acá y sobre todo importantísimo informar, porque escuchamos mucha desinformación y me parece que es importante poder aclarar ciertas cosas de lo importante que se viene el próximo domingo 16 de noviembre, la gran oportunidad para nuestro país y la oportunidad de redireccionar nuestro futuro como Ecuador. Así lo ve ADN, pero por ejemplo escuchábamos a la presidenta de la Revolución Ciudadana hace unos minutos decir que esta consulta popular y el referéndum no resuelven los problemas del país. Así es, y justamente es penoso, ¿no?, cómo se encargó de desinformar diciendo que queremos eliminar el derecho a la salud gratuita, el derecho a la educación, los derechos de la naturaleza, de los pueblos y nacionalidades, y es completamente falso. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha sido enfático en que los derechos se van a respetar, los derechos se van a garantizar, porque además tenemos una Constitución que los menciona pero no los garantiza. Entonces, básicamente terminan siendo letra muerta. Y lo que necesitamos más bien es entender la prioridad que vive el Ecuador y es una guerra no contra el crimen común, sino una guerra contra el crimen organizado. Crimen organizado que lamentablemente los gobiernos del pasado se encargaron de permitir que campee en nuestro país, de hacerse de la vista gorda del control del narcotráfico, del tráfico ilegal de combustible, de la pesca ilegal, y por eso estamos sumidos el día de hoy con las cifras de violencia. Pero quienes se oponen, quienes están por el no, dicen, bueno, pero si es que se aprobara el regreso de bases militares extranjeras, eso no va a resolver el problema total que hoy enfrenta el país de inseguridad. Pero es una gran herramienta que está bloqueada lamentablemente con la Constitución. Es una herramienta que nos va a permitir tener tecnología con una ventaja tecnológica frente a otros países, equipamiento, operativos, vigilancia permanente y un control real sobre nuestro mar, un control marítimo y control aéreo incluso. Entonces me parece que es una gran herramienta que debemos recuperar para poder enfrentar el crimen organizado transnacional, que además los organismos internacionales han sido enfáticos en que es la forma más eficiente de hacerlo, cooperando. Cooperar no es ceder soberanía, es una cooperación supervisada, controlada por la legislación ecuatoriana, que sigue un procedimiento, que sigue un tratado, que se deberá aprobar en la Asamblea, se deberán establecer los límites, pero que en este momento es una herramienta que la hemos perdido por un bloqueo constitucional que termina siendo una constitución que garantiza y protege los derechos de los criminales por encima de nuestras fuerzas del orden. Ese es el criterio en cuanto a la pregunta que tiene que ver con el regreso de las bases extranjeras. ¿Qué pasa ahora con la reducción del número de asambleístas? También escuchábamos decir que eso va a perjudicar sobre todo a las provincias que tienen el menor número de habitantes, que va a perjudicar a las minorías, que va a favorecer solamente a ciertos grupos. Ayer escuchaba también decir en Hora 25 que esto va a restarle incluso participación, por ejemplo, a las mujeres, porque tenemos una política de prevalencia machista. Bueno, la pregunta sobre la reducción de asambleístas primero significa ahorro y transparencia. Significa un ahorro fiscal de 13.3 millones de dólares que actualmente sirven para financiar mucha burocracia en el legislativo. Y por otro lado, responde a un mecanismo, a un cálculo de densidad poblacional, de territorio y de asambleístas nacionales. Por lo tanto, ese método de asignación de escaños es el que respeta la representación de cada una de nuestras provincias en el Ecuador. Cada provincia tendrá un asambleísta por provincia y asimismo cada 400.000 habitantes. Y lo importante es que debemos escoger bien a estos representantes que tendremos en la Asamblea. Sobre todo ahora que se apruebe la constituyente, porque queremos que la Constitución la escriban los verdaderos patriotas en nuestro país, que quieren que al país le vaya mejor, y no aquellas personas que se dedican a desinformar para beneficiar los intereses de su partido político, que ya no piensan en el beneficio del Ecuador, que ya no piensan en el futuro de las
nuevas generaciones que buscan un país de paz, un país de estabilidad, un país en el que puedan caminar seguros y no un país en donde territorios estén controlados por el narcotráfico. Pero ¿qué garantiza tener una mejor calidad de Asamblea Nacional al tener menor número de legisladores o incluso al ya no darle el financiamiento a los partidos políticos, que es otra de las preguntas que se va a realizar? ¿Cómo nos garantiza eso a los ecuatorianos tener un mejor nivel? El financiamiento de los partidos políticos me parece que ha sido el fondo partidario permanente es un fondo nefasto que lo que hace es entregar un valor, un recurso anual a ciertos partidos políticos para financiar la planilla de sus gastos administrativos. Además, gastos que no han sabido rendir cuentas ni además ser transparentes en cómo y en qué los están utilizando. Es un fondo que desde el 2008 a la fecha le suman al Estado un gasto de 81 millones de dólares. Nada tiene que ver con la promoción electoral que se mantiene, en donde cada candidata o candidato que quiera correr para distintas asignaturas que va a tener para poder promocionar sus propuestas. Ese fondo se mantiene. Estamos hablando de un fondo que netamente financiaba la burocracia de los partidos políticos y hace que se mantengan estos partidos políticos de papel que también afectan mucho a la democracia y a la estabilidad de nuestro país. Por lo tanto, creo que además es una medida que va alineada a la austeridad y a que cada dólar en este país se pueda invertir para lo que es realmente importante: seguridad, salud, educación y los programas sociales. ¿Funcionará por sí sola esa medida en caso de que ganara el sí, o debería ir de la mano también con reformas al Código de la Democracia? Creo que siempre es importante hablar de fortalecer la democracia. En este país hace falta fortalecer los procesos de formación, los procesos de liderazgo, y en ese sentido, pues, la constituyente va a ser una gran oportunidad para poder también. Siempre es importante hablar de fortalecer la democracia en el Ecuador. Ahora que habla de la constituyente, ¿se agotó la constitución actual al punto de estar pensando en que necesitamos elaborar una nueva? Una constitución garantista de los derechos de los criminales. Hemos notado constantes obstáculos en cómo los derechos de los delincuentes están por encima de los derechos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la inteligencia, de la cooperación internacional. Una constitución que bloquea la inversión internacional y por lo tanto la generación de empleo. Una constitución que no aprovecha las herramientas que tenemos ahora con las nuevas tecnologías, con la innovación, que nos hunde en un Estado extremadamente burocrático e ineficiente. Necesitamos una constitución distinta que regule un marco claro de cómo debemos enfrentar al crimen organizado con esta coyuntura que tenemos en el país, esta realidad tan trágica que tenemos ahora. Y además una constitución que tenga como eje central la generación de empleo, que es lo que piden millones de jóvenes en este país y es en lo que se ha enfocado el presidente, pero no es suficiente. Ahora usted menciona la generación de empleo, pero hay quienes dicen vamos a ir a pronunciarnos sobre una pregunta de si deberíamos ir o no a una asamblea constituyente un poco a ciegas, porque realmente es muy por encima lo que se conoce de lo que se buscaría cambiar en esta constitución. ¿Qué más se pudiera incluir ahí? Bueno, el presidente ya ha sido claro, ¿no? En cuanto a reconocimiento de derechos, se van a mantener los derechos laborales, los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos y nacionalidades. Todo en cuanto a derechos seguirá siendo reconocido. Y lo importante es mecanismos que garanticen que esos derechos se cumplan. Y ahí un punto importante: cambios y reformas desde las bases en nuestra justicia. Necesitamos una justicia que ya no sea corrupta, una justicia que no beneficie a los corruptos, sino a los inocentes. El presidente ha sido claro en que necesitamos reformas en la parte estructural, estos consejos de participación ciudadana que se han visto envueltos solo en casos de corrupción, en el caso Ligados, cómo han querido meter la mano y controlar a través de los partidos políticos y las anteriores asambleas ciertas funciones del Estado o ciertos organismos del Estado. Entonces, en la parte estructural hay mucho que hacer. Necesitamos un Estado que sea realmente eficiente, y para la eficiencia es importante la tecnología y aprovechar las nuevas herramientas que tenemos ahora. Ahora, usted escuchaba también mencionar que con una nueva constitución se puede ver afectada la educación, que no se habla de lo que se puede llegar, por ejemplo, a hacer en salud. Son temas que no se están poniendo sobre la mesa dentro del debate prioritario. Bueno, el presidente ha sido enfático en que el derecho a una educación y a una salud gratuita se debe mantener y se debe reforzar. Y creo que lo demuestra además. Hace pocos días anunció una inversión histórica de 250 millones para medicina y para salud, para atención médica digna, gracias al BID.
Por lo tanto, es importante reforzarlo, pero sobre todo reforzar la forma en la que se entrega este servicio, que pueda ser más rápida, que pueda ser más eficiente, no tantas filas, no tantas colas, no tantas listas de espera. Y para eso es importante automatizar procesos, introducir tecnología, introducir innovación. Y eso todo no está recogido en la Constitución, una Constitución que ya quedó obsoleta, pero sobre todo ha quedado obsoleta para combatir que es la principal guerra que vive nuestro país, que es contra el crimen organizado, que también campea y ha permeado en los sistemas de salud, que también tiene control y tiene, de cierta forma, ha logrado espacios en instituciones de la salud. Y eso es lo que no podemos permitir, eso es lo que lograron, por ejemplo, cuando sacaron las bases de Manta, que disminuyeron las incautaciones de droga en un 80% al año siguiente. Y al mismo tiempo, cómo aumentaron las muertes indeterminadas a raíz también de la salida de la base de Manta. Y eso como uno de los ejemplos de las tantas políticas que tomaron los gobiernos del pasado para básicamente no mirar hacia el narcotráfico, no mirar hacia el tráfico ilegal de combustible, ceder control de nuestras fronteras, ceder control de nuestros puntos estratégicos al crimen organizado, y eso termina siendo también cómplices. Pero ahí usted ha escuchado, asambleísta, que los cuestionamientos de quienes dicen no es el momento de ir a una constituyente pasa por el costo que esto puede implicar, va a implicar para el país en caso de que se apruebe, cuando se pudieran hacer reformas a través de la asamblea, considerando que hay una mayoría de gobierno en esa asamblea. Eso por un lado, y por el otro lado, además, la garantía del cumplimiento también de lo que ahí se pueda plasmar, porque hoy también los problemas pasan por la interpretación que se hace dentro de lo que dice la Constitución. Bueno, también para eso es justamente el proceso de elaboración de la constituyente, en el que vamos a tener 6 meses, en la que van a estar representados los distintos partidos políticos, en donde vamos a tener a los distintos sectores, vamos a tener la participación de la academia, de los profesionales, de los gremios, de la ciudadanía sobre todo, y creo que ahí es muy importante enfatizar en el trabajo y la responsabilidad que tengan nuestros asambleístas constituyentes en realmente elaborar una constitución que recoja las necesidades del país, una constitución que definitivamente priorice lo que necesita el Ecuador, que es seguridad, empleo, generación de oportunidades y un refuerzo en la salud y en la educación. ¿Cómo se prepara ADN en caso de que esa pregunta reciba un respaldo mayoritario para la conformación de una asamblea constituyente? Estamos trabajando en territorio, estamos trabajando pensando en el 16 de noviembre. Primero es importante ganar el sí, que gane el sí por nuestro país, el sí por nuestra familia, el sí por nuestra seguridad. Para los jóvenes, el sí para poder tener un empleo digno y para poder saber que podemos cumplir nuestros sueños aquí en el Ecuador. Pero es que uno ya comienza a analizar todo, ¿no? Y uno dice, claro, ¿y quiénes serán los que puedan ir a conformar esa asamblea constituyente que tendrán la responsabilidad de elaborar una nueva constitución? Así es, tendremos procesos internos como partido político. El presidente de la República, como presidente además de ADN, tendrá también que tomar algunas decisiones, pero estoy segura de que vamos a tener las mejores y los mejores candidatos representando a los ecuatorianos en esa asamblea constituyente. ¿Qué pasa si el resultado del 16 de noviembre no es el que esperan? Estamos bastante optimistas en que este país ya entendió cuál es el camino. Este país ya le dijo no al pasado que nos sumió en inseguridad, en crimen organizado, en desesperanza. Este país ya entendió que tenemos una nueva generación de políticos con una nueva visión de país y que tenemos un presidente que realmente se preocupa por su gente. Gracias, asambleísta, por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Liz.